Hola Vanessa, pues agradecidos que estés aquí con nosotros en el Noti del 11. Oye Vanessa, todo esto que ha surgido acerca de la reforma al Poder Judicial, la aprobación ya en comisiones de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados, podríamos decir, rompimiento con las embajadas de Estados Unidos y Canadá respecto pues la opinión que han emitido los embajadores aquí en México. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué lectura le podemos dar a este proceso, a todo esto que viene surgiendo de la reforma al Poder Judicial, Vanessa? Lo que vimos hoy por la mañana en la conferencia mañana del presidente, pues él lo denominó una pausa, ¿no? Lo que creo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es aprovechar una figura jurídica, una institución que él perfectamente sabe que no existe en términos diplomáticos, como lo denomina una pausa, y lo que está haciendo es, pues tal cual lo dice, ¿no? Denunciar una injerencia por parte de países extranjeros, en los pues, es evidente Estados Unidos y Canadá, refugiándose aparentemente en las cláusulas del TEMEC. Pero ya hemos empezado a ver inclusive cartas enviadas por asociaciones magisteriales de otros países. Y el problema de estas declaraciones, además de que es ya grave en sí mismo intentar ingerir en el proceso legislativo y en procesos soberanos de otros países, es que estas declaraciones se disfrazan como declaraciones de buena voluntad, como si estuvieran preocupados por los efectos de la reforma judicial. Señalan que no saben cómo es que la reforma judicial va a fortalecer el Poder Judicial y que no saben cómo es que va esto a resultar una solución a la corrupción. Pero en realidad es que sus declaraciones tienen efectos materiales inmediatos en nuestra economía, porque lo que hacen es encender todas las alarmas de los inversionistas, aun cuando no cuentan con elementos objetivos para fundar que la reforma judicial va a implicar una catástrofe económica tal como la proponen. Y para ponerlo un poco en contexto, porque yo he escuchado a muchos analistas decir pues que nuestro socio comercial no tiene derecho a manifestarse respecto a una reforma tan importante, estructural del Estado mexicano, pues yo les contestaría, hay que ponerlo en contexto. Hace un par de semanas escuchamos cómo Joe Biden mandó a su propio Congreso un par de iniciativas de reforma constitucional, también bastante agresivas hacia el Poder Judicial, renovando algunos cargos de la Suprema Corte, obligando la aplicación efectiva de algunos códigos de conducta. Y pues yo no recuerdo que en México, al menos vía institucional, hayamos emitido ningún comentario, aun cuando nos rige el mismo tratado comercial, el TEMEC. Entonces, en ese sentido yo leo la manifestación de Andrés Manuel López Obrador, importante que no tenga ningún efecto jurídico, vaya, de rompimiento de relaciones bilaterales, pero pues sí un efecto narrativo importante para que le bajen a este nivel de comunicados, porque no solo han venido por parte de Estados Unidos, sino también las que hemos visto de muchos grupos empresariales, de barras de abogados, que creo que no podemos ser ingenuos y pensar que lo que está detrás de esos comunicados es mera preocupación por la merma a su certidumbre jurídica, sino que le están intentando subir el costo a Morena, al gobierno federal, tanto a esta administración como a la siguiente, para que reculen y la reforma, al menos por lo que hace a la elección popular indirecta de jueces, ministros y magistrados, pues vaya para atrás, cosa que hoy me parece absolutamente impensable. Y considerando eso, así con esa gravedad, así con esa mezquindad, habremos de juzgar lo que están haciendo tanto estos grupos empresariales como Estados Unidos y las barras de abogados, porque de nuevo, sin tener sustento respecto a los riesgos de la reforma judicial, o como si el Poder Judicial de ahora fuera impoluto o nos otorgara certidumbre jurídica, están prendiendo alertas que tienen efectos económicos inmediatos en nuestra economía y por tanto pues en la vida de millones de personas. Es que justo es eso lo que tú mencionabas, Vanessa. Hoy me parece, revisé como a mediodía, nuestra moneda se devaluó derivado de las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y de Canadá, porque obviamente una opinión de este tamaño pues tiene repercusiones. Y tú misma lo has dicho, el presidente igual no rompimos relaciones con Estados Unidos, que eso creo yo que sería impensable, y mucho menos con Canadá por el TEMEC, que tú misma lo mencionaste, pero sí afectó en una parte nuestra economía. Pero
¿Cuál es el asunto? Porque como tú dices, siempre vemos que Estados Unidos no hace cosas como de buena fe, ¿no? Como de buena onda que te voy a ayudar. Siempre hemos visto, y es opinión propia, siempre hace las cosas buscando una ganancia para ellos. En esta cuestión de la reforma al Poder Judicial, ¿por qué pensarías tú, por qué nos podrías decir, por qué están tan en contra o se muestran tan preocupados en un asunto que ni siquiera les afecta en las relaciones bilaterales? Es verdad que la reforma judicial le va a afectar, al menos en términos temporales, a sus inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque hay que decirlo con todas las letras. A los inversionistas no es que les importe la justicia en el país, lo que a ellos les importa es la certidumbre. Ellos realizan sus inversiones, ellos esperan un retorno financiero a partir de cierto modelo económico que corren, considerando un montón de variables. Dentro de esas variables, claro que está el funcionamiento del Poder Judicial. Hoy ellos ya tienen hecho un cálculo de cuál es el juez que les conviene que resuelva su asunto, en qué juzgado tiene que caer, cuáles son los despachos de abogados que tienen mejor relación con esos juzgadores, cuánto les va a costar, cuánto va a tardar en resolverse sus asuntos. Y claro que esta reforma judicial pues afecta ese nivel de certidumbre, pero es que de eso va la reforma judicial. Se han dirimido muchas razones que pueden estar detrás de esta reforma judicial, que para muchas personas parece ininteligible, digamos. Lo que yo entiendo es que el presidente introduce este mecanismo, de elección popular de ministros, magistrados y jueces, que sí es efectivamente controvertido, pero que la finalidad es una necesaria renovación de todo el aparato de justicia que hoy sabemos que está tremendamente corrompido. Entonces, para cerrar lo que me preguntas, yo sí creo que hay una preocupación por parte de Estados Unidos, válida por parte de Canadá respecto a sus inversionistas. El tema es que los inversionistas pueden hacerlo a nombre personal, pero no un Estado hacia otro Estado. Sí, claro, y siempre vemos cómo este tipo de cuestiones afectan a la moneda. No vamos tan lejos. Cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo fue electa por el pueblo, al siguiente día pues hubo una baja en la moneda. Lo vimos todos, ¿no? El peso subió casi otra vez a los 20 pesos por dólar. Y ya, pues, como fueron pasando los días, la designación de Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería, como que bajaron los ánimos. Pero siempre ha habido como esta cuestión de que nos pega en la moneda. Ahora, en la cuestión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se aprobó, ya dio un avance y se espera que se analice el próximo 1 de septiembre por la nueva legislatura. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto? Hay quien dice que se estaban esperando para que, como sabemos todos, Morena obtuvo la mayoría, Morena y los aliados, ¿verdad? Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México obtuvieron la mayoría en San Lázaro y pues así va a pasar esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué nos podrías decir acerca de este proceso legislativo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va? Dos cosas. Primero, en relación con lo que mencionas de los efectos económicos, financieros, hacia la economía mexicana, que lo analicemos casi como una profecía autocumplida, porque señala a Estados Unidos, Canadá, los inversionistas, grupos empresariales, que la reforma del Poder Judicial va a afectar la economía, pero en realidad lo que está afectando la economía hoy son las alertas que ellos están prendiendo respecto a un riesgo que ni siquiera tienen, o yo no he visto ningún análisis objetivo de los riesgos de la reforma que pueda sustentar esas alertas. Entonces, que entendamos también que los efectos hoy no son de la reforma, sino de estos inversionistas. Y respecto al proceso legislativo, creo que ha sido un proceso transparente desde la campaña hasta ahora. Creo que más bien no nos hemos llevado ninguna sorpresa, ni respecto a la propuesta de reforma de Andrés Manuel López Obrador, ni lo que después empezó a ratificar Claudia Sheinbaum durante sus mítines, durante sus campañas, y luego lo que será aprobado, fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y después será aprobado por el Congreso. Me llama la atención cómo algunos opositores señalan que el hecho de que no se haya dado reversa a la elección popular de ministros, magistrados y jueces implica que los diálogos fueron estériles.
Entonces, pues, lo que implicaba es que ellos necesitaban ver ese resultado para entonces considerar que los diálogos no eran efectivos. Eso también hay que reconocerlo. Respecto al proyecto original, al proyecto final que conocemos, sí fueron escuchados en dos fundamentales. Primero, en la gradualidad de la reforma, que será una parte en 2025 y otra en 2027. Antes solo iba a ser en el 2025 una elección extraordinaria. Y por otro lado, respecto a los requisitos cualificatorios de las personas juzgadoras, que en la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador estaba pues ciertamente muy escueto, no era claro cuáles eran los requisitos. Ahora se instauran comités de evaluación y se determina que esos comités de evaluación con 5 personas expertas en justicia deberán analizar los perfiles que cada uno de los poderes deberá enviar. Se señala también de forma pues alarmista que ya no existe un requisito mínimo de experiencia para los juzgadores, que no existe una edad mínima para poder aplicar el cargo, pero un análisis integral de la reforma nos permite entender no que vamos a tener juzgadores recién egresados o poco preparados, sino que el comité de evaluación tendrá que considerar el promedio, el estándar, la estadística de todas las personas juzgadoras que apliquen para el cargo, para a partir de ahí analizar al resto. Entonces, esto difícilmente resultará en personas juzgadoras menos calificadas que las que hoy tenemos. Pues ahí está el comentario certero de Vanessa Romero Rocha, quien es abogada y analista político. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noti del 11 y seguramente nos vamos a contactar contigo para hablar de este tema a futuro. Encantada, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Vanessa. Nosotros continuamos.